El Papa Francisco se manifestó a favor de que las parejas homosexuales sean protegidas por leyes civiles. En un documental presentado el miércoles en Roma, el jefe de la Iglesia Católica indicó que las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Añadió que no se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso, y que lo que hay que hacer es una ley de convivencia civil, porque tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El documental, realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afinevsky, fue presentado en la Fiesta del Cine de Roma. En sus declaraciones, el pontífice hace referencia a su batalla en Argentina, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a favor de una ley para las uniones civiles y a su oposición a llamar matrimonio a esa unión. En ese entonces, su posición sobre un tema que divide a la Iglesia había sido considerada ambigua. Tras su elección en 2013, Francisco adoptó un tono más tolerante hacia la comunidad LGBT, lanzando su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, y recibiendo en varias ocasiones a parejas homosexuales en el Vaticano. Si eres católico, es tiempo que despiertes y abras los ojos, porque por casi 2000 años te han estado engañando. Debido a lo que declaró el Papa Francisco este mes, en octubre, en este documental, es que quiero darte a conocer algunas cosas que están en la Biblia y que la Iglesia Católica y sus sacerdotes te han ocultado para que sepas la verdad y abandones esa religión. Te han estado engañando por mucho tiempo. Ya es tiempo que despiertes y abras los ojos. La Biblia pone a la luz la mentira y la maldad del catolicismo romano. Esto lo sabían los cardenales del Papa Julio III en el siglo XV. Por ello le aconsejaron lo siguiente. Este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1088, volumen 2, página del 641 al 650. Esto fue lo que le aconsejaron al Papa en ese tiempo. Y le dijeron, hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Le dijeron, baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa, y no se permita que nadie lea más. En cuanto el pueblo esté contento con esta pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. Esto se lo dijeron al Papa Julio III. La Biblia es un libro que, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los alborotadores de tempestades, por los cuales casi perecemos. De hecho, escriben los cardenales, si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias, encontrará cosas que no están de acuerdo, comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a lo que enseña la Biblia, y nunca cesarán de desafiarnos hasta que todo sea expuesto, y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales. Por tanto, ellos dijeron, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado, a fin de no causar rebelión. Con estas palabras que dijeron estos cardenales al Papa en esa oportunidad, se prohibió la Biblia en muchas naciones. Podemos darnos cuenta entonces que la Iglesia de Roma siempre ha sido la primera y la tremenda opositora al libro que pretende poseer y defender.
o sea, la Biblia. Lo anterior nos anima a abrir los ojos de quienes durante 2000 años han sido burda y maliciosamente engañados por las enseñanzas de la Iglesia Católica. En su declaración dice el Papa Francisco que los homosexuales también son hijos de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Dios dice otra cosa en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto se refiere al pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. En estos versículos de la Biblia podemos entender que solo a aquellos que creen en Jesucristo, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, aunque el Papa Francisco diga que los homosexuales también son hijos de Dios y las lesbianas también son hijas de Dios, Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo a los judíos que no creían en Él algo aún más fuerte todavía. Ellos también decían que eran hijos de Dios, pero Jesús le dijo en Juan capítulo 8, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he venido y salido de Dios, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dijo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí le dijo algo muy terrible, pero que es verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Dios en su palabra dice que aborrece a las personas que se unen a otras personas del mismo sexo. En 1 Corintios capítulo 6, la Biblia dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo lo enseña y lo dice claramente: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles incluso, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Por eso sigue diciendo: Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También Dios habla al respecto en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, versículo 13. Si alguno se juntare, dice, se uniere o se ayuntare con varón como con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esa es la maldición que hay sobre los que se unen de un mismo sexo, ya sea mujer o ya sea hombre. Dios establece claramente en la Biblia que lo que estos hombres y mujeres hacen es pecado. Y Él aborrece lo que ellos hacen. La Biblia enseña que Dios ama al pecador y espera que se arrepientan de sus pecados, pero Él aborrece el pecado que ellos practican, que ellos hacen. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Los que hacen estas cosas perversas están en pecado, y Dios aborrece el pecado en todas sus formas. Ellos aman lo que hacen y están en tinieblas. Por esto la Biblia dice que ya han sido condenados. En el Apocalipsis dice la Biblia que en el fin de los tiempos se levantaría un falso profeta y que hablaría blasfemias contra Dios. Este falso profeta ya se levantó, ya se quitó la careta, y es el Papa Francisco. Y él ha dicho una blasfemia. Ha dicho que los homosexuales son hijos de Dios, cuando Jesús dijo que los que no creen en Él son hijos del diablo. También dijo el Papa que ellos tienen derecho a formar una familia, pero Jesús en Marcos capítulo 10 versículo 6 dice: en el principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la única familia que Dios instauró, y la instauró en el jardín del Edén. Y aquí no hay cabida para las uniones de personas del mismo sexo. No hay cabida. Por tanto, el Papa Francisco ha blasfemado contra Dios al decir que las personas del mismo sexo tienen el mismo derecho de unirse en matrimonio. Por siglos, a los católicos le han enseñado que hay que honrar a los santos y que ellos pueden interceder por nosotros ante Dios. Pero la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que Cristo es el único que puede interceder ante Dios por nosotros, por los hombres. En Hebreos capítulo 2 dice que Jesús debía ser semejante en todo a nosotros y padecer como nosotros, para ser nuestro único sumo sacerdote y para interceder por nosotros ante el Padre. Es el único que murió por ti, que murió por mí en la cruz del Calvario. El único que tiene el derecho y tiene la autoridad para interceder ante Dios. No hay santo, no hay virgen, solamente Jesucristo derramó su sangre por ti. También les ha enseñado que el Papa hay que decirle santo, al Padre Santo hay que decirle Santo Padre,
Pero en Mateo 23, versículo 9, Jesús dijo: no llamáis a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mire cómo te han mentido si eres católico, mira cómo te han mentido. La Biblia también nos dice en Romanos capítulo 1 que los hombres impíos han detenido con injusticia la verdad, porque en vez de honrar y darle la gloria a Dios, han enseñado a sus seguidores a honrar y darle la gloria a imágenes de hombres y de mujeres, a los que ellos llaman santos. Si tú eres católico, pero crees en Jesucristo, hoy esta palabra es para ti. En Apocalipsis capítulo 18, en la visión del apóstol Juan, Dios le hace una advertencia a todos los que aún son parte de Babilonia, dice. La Iglesia Católica le llama la Babilonia. La gran ramera, así le llama el Señor, Dios, en el Apocalipsis a la Iglesia Católica. Y esto es lo que dice, y escucha bien, lo que el Señor dice. Dios habló y dijo, y otra vez oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Van a venir plagas sobre la tierra. Viene una gran tribulación. Y aquí dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios te está hablando a ti, amiga. Dios te está hablando a ti, amigo católico. Si has entendido lo que Dios te ha dicho, sal de la religión católica y ven a Cristo, ven a Jesús, porque Jesús es el único que puede librarte de la ira y del juicio de Dios que está por venir sobre este mundo. Y ya está comenzando. La Biblia dice que si nos reconciliamos con Dios, Él está dispuesto a perdonarnos. Dice la Biblia que Jesús en su muerte nos reconcilió con el Padre y que con su sangre Él quitó nuestros pecados y que por su sangre seremos salvos del juicio y de la ira de Dios. Como lo dice Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, si estás escuchando, Jesucristo te ama, Dios te ama y no quiere que te pierdas, juntamente con estos sacerdotes mentirosos que te han engañado durante toda la vida. Si tú eres un verdadero creyente y quieres salir de esta religión donde te han engañado y te han mentido por tanto tiempo, y quieres en esta hora aceptar a Jesús como tu único intercesor ante Dios, como tu único Señor y Salvador personal, si ahora lo quieres aceptar, repite conmigo esta pequeña, sencilla oración, pero que te permitirá llegar a Cristo, recibir a Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos, dobla tu cabeza y repite conmigo estas palabras, esta oración que presentamos ante Dios y que tú ahora la puedes repetir conmigo si lo sientes en tu corazón. Padre Celestial, estoy ante ti en el nombre de Jesucristo. Te ruego que perdones mis pecados y que me aceptes como tu Hijo. Yo creo que Jesús murió por mí y que pagó con su sangre por mis pecados en la cruz del Calvario, y que resucitó en el tercer día para mi justificación.
Yo ahora me entrego a ti, Señor, y confieso a Jesús como mi único intercesor y como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Amén. Amén.